sistemas de seguridad y higiene, nos van a seguir comprando. No, existen cláusulas y si quieren seguir con esas cláusulas, vienen las mentadas sanciones por incumplimiento, ¿sí? Entonces, lo que se hace, ok, vamos a entrar entonces en el siguiente punto, que son los seguimientos. Híjole, y esta es es el dolor de cabeza de todos los coordinadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente saber desempeñarte, saber hacer tu trabajo, no solamente es que tú puedas elaborar programas, que tú puedas coordinar esto, coordinar aquello, sino que también la parte del seguimiento es estar ahí, porque al final del día nosotros somos un departamento que se denomina como de soporte. Entonces, este tipo de departamentos tienen una singularidad que carece de muchos recursos, tanto humanos como tecnológicos, como financieros. Entonces, esa misma escasez, ¿sí?, nos hace a que nosotros pues nos las ingeniemos de una u otra forma para que se lleven a cabo toda la planeación que nosotros tenemos. Entonces, volviendo a esta parte de seguimiento, pues nosotros no vamos a hacer muchas cosas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo noto que aquí un piso está dañado, no lo vamos a cambiar nosotros con nuestro presupuesto. Lo va a tener que hacer otra área, ¿sí?, con el presupuesto de esa área. Por ejemplo, el área de servicios generales. Está dañado el piso, bueno, es de responsabilidad del área de servicios generales reparar ese piso, ¿sí? Y lo va a tener que hacer con sus recursos asignados. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos de estar de manera constante, ¿sí?, yendo o dando seguimiento a que esta parte se realice. ¿Sí? Es decir, como dicen por ahí, una frase que no me gusta mucho, pero bueno, dice que está como cuchillito de palo, ¿no? Este, ahí friegue, 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 friegue para que se realice. En lo personal, a mí no me gusta tanto esa estrategia, ¿sí? Y les voy a decir por qué. Porque a veces ese tipo de estrategias crea roces o crea asperezas entre los diferentes departamentos. ¿Cuál es una estrategia que yo utilizo y que pues también a muchos no le agrada? Pues más bien hablar las cosas de forma directa. Es decir, qué es lo que se pretende, qué es lo que se quiere, y saber, sobre todo de manera directa o de manera formal, si realmente se va a poder cumplir con ese objetivo o se tiene que escalar, es decir, llevarlo al siguiente punto. Si, por ejemplo, el responsable de servicios generales no te va a poder dar una solución, ¿por qué? Porque sus medios también son limitados o no alcanza a cubrir con sus medios el requerimiento que tú le estás haciendo, bueno, entonces ya es momento de escalar las situaciones, ¿sí? Es decir, llevarla al siguiente nivel, a su gerente, a su director, ok, no puede ninguno de ellos, ya llevarlo directamente con el patrón. Pero eso sí, siempre dejando un camino de que tú no te saltaste en ninguna línea de mando. Es decir, que así como fuiste desde el supervisor, llegaste hasta la dirección o la gerencia y de ahí pues tuviste que saltar hacia el dueño, ¿sí? Entonces, esta parte de seguimiento es lo que nos va a consumir y quizás la mayor parte de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque no le vamos a dar seguimiento solo a una cosa, sino que le vamos a tener que dar seguimiento a toda la planeación que se realizó. Como coordinadores de seguridad vamos a ser los responsables directos de dar ese seguimiento. Recuerden, nosotros somos los que coordinamos, no ejecutamos, ¿sí? Hay algunas cuestiones que sí caen dentro de la ejecución de nuestro departamento, pero no lo ejecutamos nosotros directamente como coordinadores.
lo ejecutan nuestros supervisores, nuestros auxiliares, nuestros inspectores, son los que realizan esa ejecución, por ejemplo, la supervisión en campo, la inspección de herramientas, la inspección de equipos, la inspección de sistemas, de medidas contra incendio y demás. Todo eso lo ejecuta el supervisor, el auxiliar o el inspector de seguridad. Y a usted solamente le cae la información recabada en el campo para poder realizar su informe y plasmarlo dentro de los avances y seguimiento de sus planes anuales establecidos. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta. Todo muy bien. Sí. En esta parte de seguimientos, quisiera escucharlos ustedes. ¿Alguna estrategia que ustedes hayan seguido y que les haya funcionado de seguimiento? Bueno, pues en lo personal me ha funcionado el envío del correo con el departamento que le corresponde darle solución. Ahora sí que involucrando a otros departamentos, por ejemplo, con copia a la gerencia general o lo que viene siendo al departamento de calidad. Y eso sí me ha funcionado para que, pues que no se quede ahí rezagado, o sea, con fechas compromiso. Exacto, muy bien, excelente, excelente estrategia, que todos estén enterados para que al momento de que algo pase, espérenme tantito, todos sabían, que nadie quiso actuar es otra cosa. Muy bien, ¿alguna otra estrategia, compañeros? Muy bien, Sí. gracias por la participación. Bueno, no sé Sí, si recuerden la parte de lo que pasó en Chapultepec con la Rueda de la Fortuna. sí, bueno, al menos yo sí la recuerdo. Se Bueno, salió. algo similar. Cuando a nosotros nos lanzan una bola, una papa caliente, donde el problema ya está a punto de quebrarse. Ujú. De hecho, donde dicen, para la línea, pues Sí. obviamente esa palabra viene de una gerencia de otro departamento. Ujú. Pero si tú sabes que el parar una línea obviamente va a generar un efecto dominó donde básicamente se va a llevar a la empresa para la cual tú estás trabajando, pues obviamente hay que cuantificar qué Ujú. sí, qué no se puede hacer y básicamente el involucramiento directamente con el corporativo, porque en este caso pues todos ya sabían, todos estaban enterados, pero no hay presupuestos. Ujú. Entonces la respuesta es sí, estoy de acuerdo, sí paro, pero ¿cuál es tu plan de reacción para evitar esto inmediato? Ujú. Entonces sí se deben de involucrar todas las áreas, incluso para lo malo, porque para lo bueno, pues sería la planeación inicial, cuando a nosotros no nos toman en cuenta, ya hasta que el problema está generado. Entonces, sí Ya nos cuando dicen tomó, bomberos, ¿no? ándale, pero ahí no es bombero, ya es un incendio a nivel. Y Entonces, ahí ya somos helicópteros, helicópteros de riego. sí, pues esperan ver al de seguridad llegar con la Armada de México y Estados Unidos, pero no, no es así. Entonces, sí, deben de involucrarse inicialmente desde proyectos a todas las Ujú. áreas, no hasta el final cuando está el problema. Exacto, muy bien. Eso es prevención, muy bien. ¿Alguien más? Otro caso de éxito que haya tenido en esta parte de seguimiento. ¿Eso para qué nos sirve? Bueno, para que quizás si yo no lo había escuchado, yo no lo había visto, yo lo pueda aplicar y tenga otra apertura. ¿Sí? Algo que yo también que funcionaba era que se hacía llenado de un programa, era la acción de registro. Entonces ahí Ujú. ponías exactamente la actividad, le Ujú. ponías nombre y le Ujú. ponías fechas de inicio, fecha de terminación. Y Ok. punta tras punta
venía tocando solamente los puntos que no estaban cerrados, Ujú. que ya estaban por llegar a su tiempo o que no estaban a tiempo. Ok, hacías como tal una minuta de seguimiento, ¿no? Entonces ahí se iban dando seguimiento de otras cosas con los comentarios. Hasta llegar al punto y nos revisabas cosas en lo que te quedaste y entonces estaban o que tú no vas a cambiar. Bueno, estabas en el espectro hasta ese día del evento. Ok, muy bien. Sí, eso que comenta el compañero, pues es básicamente, es esencial ya lo debemos de tener como práctica. De hecho, es un punto que vamos a ver enseguida. Vienen las reuniones y en esas reuniones se tiene que levantar una minuta. ¿Por qué? Porque como mencionaban ya los compañeros anteriores, ya cuando está el incendio a todo lo que da, entonces como por arte de magia quieren que nosotros como seguridad aparezcamos y demos ese al fuego, ¿no? O apaguemos todo como por arte de magia, frotando la lámpara nada más. Y no va a ser así, la verdad. ¿Por qué? Porque son cuestiones muy complicadas, muy difíciles, que nos pueden, inclusive llegar a costar la chamba. Entonces, recomendación, como dicen los compañeros, todo asiéntelo, todo déjelo por escrito, ya sea en correo electrónico, en papel firmado. Si le firman un papel, acostúmbrense siempre a enviarlo por correo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes vienen a mí y me dicen, ¿sabe qué? Mira, está pasando esto, ok, ya yo te firmo en la minuta. Usted lo que va a hacer, posterior a que yo le firme en la minuta, lo va a ir a escanear y me lo va a enviar así. Ingeniero, buenas tardes, buenos días, buenas noches, adjunto la minuta del acuerdo realizado el día de hoy, bla, 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 y pum, lo manda. Sí, de esa manera ya va a estar por escrito y va a estar en un medio auditable o en un medio que se pueda rastrear. La hoja usted la puede perder mañana, pero el correo ahí se va a quedar a menos que usted lo borre. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con esto? No, nada más reforzando, siempre sí tenemos que generar la evidencia de todo. Digo, porque para casos críticos, obviamente la primera cabeza que piden es la del coordinador. Entonces, sí debemos de contar con ella. Exacto. La primera cabeza que van a pedir va a ser la suya, del coordinador. ¿Vale? Que muy bien. Bueno, pues vamos a saltar al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Reuniones con gerencia y con dirección. Recuerden, este es un mando intermedio. ¿Qué quiere decir? Que su gestión va a ser siempre hacia arriba. Es decir, tanto con gerencias como con direcciones. Va a lidiar con estos dos entes. O bien, de acuerdo a la estructura de la empresa, si no es tan grande, va a rendirle cuentas directamente al dueño. ¿Sí? Entonces, ¿cómo deben de ser las reuniones? 10 consejos que yo les puedo dar para las reuniones con gerencias o con direcciones o bien con los dueños. La primera, define previamente los objetivos, ¿sí? Ojo, si esta reunión únicamente tiene alcances de ver, por ejemplo, avances de tu sistema de gestión, únicamente tiene como objetivo dar seguimiento a X o Y tema, no te tienes por qué desviar hacia otros temas, ¿sí? Si nada más vamos a hablar de papas, de papas. Si nada más vamos a hablar de jitomates, de jitomates. Si nada más vamos a hablar de cebollas, ¿sí? Si entendemos toda esa parte, ¿por qué? Vamos a verlo más adelantito. ¿Sí? Por ahí ¿cómo se llama? En el punto 5, en el punto 6, vamos a ver algo muy importante en torno a esto, objetivos.
Entonces definamos previamente los objetivos. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué trata la reunión en específico? Ah, trata de esto. Ok. Únicamente vamos a hablar de eso. ¿Dudas, preguntas en el primer punto? No, ninguna. Ok. Siguiente punto. Planifica e informa el motivo de la reunión con antelación. ¿Cuáles son las reuniones que no podemos anunciarlas con antelación? Bueno, aquellas que son derivadas de una emergencia, es decir, que son extraordinarias, que se suscitaron por una emergencia, por un incidente, por un accidente grave, por alguna visita, ya sea de alguna dependencia, por alguna visita de los clientes, en este caso aquellas que tienen visitas o auditorías por parte de los clientes, ¿sí? O de los proveedores. Bueno, esas son reuniones que no se pueden programar, pero para todo lo demás, usted siempre debe de avisar con antelación, ¿vale? ¿Cuál es el tiempo adecuado de antelación? Yo considero que al menos 2 o 3 días de antelación, o de ser posible, una semana. ¿Por qué? Porque la mayoría de las gerencias y de los directivos programamos nuestras actividades de forma semanal, ¿sí? Y las actividades recurrentes, pues esas las programamos ya por todo el año, ¿no? Pero las puntuales o que van surgiendo, las hacemos o las programamos de forma semanal. Entonces, para que usted entre dentro de esa programación, yo le recomendaría que fuera de esta forma. Siempre avisar con antelación. Siguiente punto, y esto es algo que nosotros como coordinadores debemos de ir aprendiendo, ir teniendo tacto. Convocar únicamente a las personas necesarias. ¿Cuáles son las personas necesarias o cuáles consideran ustedes que son las personas necesarias? Depende del tema, cada una que le competa el problema o el tema de la junta, sea un responsable de cada departamento. Ok, que le competa, que sea el responsable del departamento. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere agregar algo específico? Ok. Recomendación en este punto. Esas son recomendaciones en base a mi experiencia, en base a lo que me ha tocado vivir, ¿eh? Que pueden cambiar las situaciones, que pueden cambiar los puntos, claro que pueden cambiar. Sin embargo, les comparto algo, una ventana de lo que yo he vivido. Únicamente convoquen a aquellas personas que tienen la autoridad y la capacidad para dar solución, ¿sí? Si este día vamos a hablar o la reunión tiene como objetivo hablar de una reparación específica que se requiere, bueno, pues únicamente quien va a autorizar esa reparación, quien va a dar el ok o el adelante para esa reparación. A mí de nada me sirve, aunque es de su interés, pero de nada me sirve traer al técnico, por ejemplo. Si lo que yo quiero como departamento es únicamente que se autoricen los medios, que se autoricen los recursos, ¿sí? Entonces, recomendación, traten de incluir únicamente o de convocar únicamente a las personas que le van a dar una solución, un ok, un adelante, una autorización, ¿sí? Puede ser de su competencia, pero si no va a dar solución, yo no veo ¿cómo les diré? No veo el que ellos puedan participar de la reunión. Y si participan, lo más cordial que podríamos nosotros hacer es hacerles la invitación como oyentes nada más, ¿sí?
¿Por qué? También mientras menos personas haya, pues se van a generar menos conflictos, menos puntos de vista diferente y se puede llegar a un acuerdo mucho más rápido y preciso. ¿Sí? Esa es una recomendación que yo les daría. Siguiente punto, elige el espacio adecuado. Me ha tocado oficiar reuniones o que me convocan en algunas reuniones donde no es el espacio idóneo. O sea, no es no es ni tranquilo ni callado, sino que hay ruido, hay movimiento, hay muchas distracciones en el entorno. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que sea un espacio aislado del proceso o aislado de un punto en cuestión, puede ser un punto neutral. Si en sus trabajos tienen una sala dedicada directamente nada más a capacitación o a reuniones, yo les recomendaría que fuera en este tipo de ambientes controlados. Siguiente recomendación, la puntualidad. Recuerden, como ustedes van a estar tratando con gente que tiene bien medido su tiempo, ¿sí? Usted no debe por qué desperdiciarlo. Entonces, si usted dice 8:51, 8:51 debe estar ahí. 5 minutos antes es a tiempo. Cuando llega 8:51 ya va tarde. Y cuando llega 5 minutos después, pues mejor ya ni se presente. Entonces, esta gente por lo general su tolerancia es máximo de 5 minutos. Si se va a retrasar o ya preveyó que se va a retrasar por alguna otra situación que esté ocurriendo en ese momento, lo más adecuado y lo más educado es notificar, aunque sea por medio de llamadas, por medio de WhatsApp, ¿sí? Que la reunión o se aplaza o se cancela, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante, la puntualidad, que usted esté puntual al momento de la reunión y también iniciar de forma puntual, ¿sí? E ir al grano, que es ahí en el siguiente punto. Y dice, en primer lugar, aclarar los puntos importantes, es decir, cuáles son los objetivos, cuál es la finalidad de esta reunión, cuáles son los puntos que quiero tratar y de forma clara y directa. Punto número 1, punto número 2, punto número 3 son los puntos que trae. ¿Sí? Siguiente punto, el 7, escucha todas las opiniones. Siempre otorga, una vez de que tú aclares los puntos, otorga o cede la voz a las otras personas, a los que te están escuchando. ¿Sí? O bien, a veces te van a interrumpir, te van a decir, bueno, pero en ese punto podemos hacer esto, podemos hacer aquello, qué está pasando, o esto, el otro. Van a interrumpir tu ponencia, pueden interrumpir tu ponencia. ¿Vale? Entonces, dales el tiempo suficiente para que tú puedas escuchar qué es lo que te está diciendo la otra parte. Ojo, dije escuchar, y no solamente oír o no prestar atención a lo que te está diciendo y ya estar preparando una respuesta. No, el escuchar implica eso precisamente, de que yo le preste atención realmente a lo que me está diciendo para poder entender lo que trata de expresarme, ¿sí? Y en base a eso viene el siguiente punto, que es el 8, resuelve las dudas. Muchas veces los directivos o los gerentes se quedan con dudas. ¿Por qué? Porque quizás no fuimos claros, porque quizás nos faltó algún ingrediente en nuestra oración, o nos faltó algún ingrediente que no hace que las cosas le cuadren o le generen un sentido a quien te escucha. Entonces sí tienes que dar ese espacio para resolver dudas, ¿sí? Cuando son instrucciones directas, la probabilidad de que se generen dudas pues son más cortas o más pocas o menor, pero aún así pueden surgir dudas. Por eso es de que se hablaba en el punto 6 de que debes de
establecer los puntos primeramente y los puntos deben de ser claros. Demás, por último, ¿qué debes de hacer una vez que ya escuchaste, ya llegaron a acuerdos y demás? Sintetiza conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? Ok, para cerrar nada más, punto número 1, lo vamos a atacar de esta forma. Punto número 2, lo vamos a atacar de esta forma. Punto número 3, lo vamos a atacar de esta forma. ¿Todos de acuerdo? Si te dicen sí, adelante, ok, o ¿esto para qué nos sirve? Primeramente, para nosotros es algo que nosotros llamamos colación, o al menos en el vocabulario aeronáutico se le llama colación. ¿Qué quiere decir? Que yo al escuchar una instrucción la repito de una forma interpretada. ¿Qué quiere decir? Que si la otra parte, al momento que yo la interprete, me dice que es correcto, quiere decir que ambas partes ya comprendimos el mensaje. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la sintetización de las conclusiones. Hacer una colación, ¿sí?, sintetizada o interpretada de manera compacta de los puntos, cómo se van a abordar, cómo se van a tratar. Punto número 1, se va a tratar de esta forma. ¿Sí? Todos. Ok. Punto número 2. Y a su vez, esos puntos o esas formas de atacar cada punto se tiene que documentar. Esto, ¿cómo lo podemos hacer? La forma más fácil de hacerla es a través de una minuta de acuerdos. ¿Sí? Entonces, usted ya debe llevar preparada esta parte con la minuta de acuerdos para que una vez terminada la sesión pueda imprimirla rápidamente, o bien si ya es una forma que usted trae en una tablet y lo puede firmar de forma digital el personal o el personal con el que está teniendo la reunión, bueno, ya nada más le va a pasar a la tablet la pluma para que pueda firmar de manera electrónica, ¿sí? Y al finalizar esa reunión y al finalizar la firma de la minuta de acuerdos, ahora sí, ya viene lo que comentábamos ahorita. Se tienen que enviar por correo a todos los participantes de esa minuta, o bien a los interesados, que ahí sí ya aplica directamente si puedo no resolver ninguna duda, sino se le hace llegar a los interesados también para que puedan estar enterados de las decisiones que tomaron cada una de las partes. ¿Sí? Eso se envía por correo electrónico y se queda asentado. ¿Se que hay alguna duda, pregunta, comentario? Lo siguiente es la atención a auditorías. Si vamos a tener como primera parte la atención a auditorías internas, externas por parte de particulares y externas por parte de las dependencias gubernamentales. O sea, ¿cuál es cada una de ellas? Las internas, como su nombre lo indica, pues son las auditorías que realiza la misma empresa o corporativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ya sea que la auditoría sea llevada a nivel local o bien sea llevada por parte de un corporativo, pero no deja de ser la misma empresa. Estas son auditorías internas como tal, y son las auditorías que te realiza tu propia empresa. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que te puede auditar? ¿Sí? ¿O en qué se enfocan principalmente este tipo de auditorías internas? Se enfocan principalmente en que tú estés llevando a cabo o que estés cumpliendo los programas que tú mismo instauraste, ¿sí? y que el funcionamiento del departamento sea adecuado. Es decir, que también estás cumpliendo con tus KPI, con tus indicadores de desempeño, que tu personal está cumpliendo con estos indicadores de desempeño, ¿sí?
Eso, en eso principalmente se va a basar este tipo de auditorías. Y pues al final del día, este tipo de auditorías ¿por qué son importantes para nosotros? Bueno, como es un proceso interno, la empresa pues va a determinar si tú realmente eres la persona indicada, eres la persona correcta, o bien van a tener que recurrir a reemplazarte a ti o a alguno de tus trabajadores, ¿sí? Entonces, estas auditorías internas, nosotros debemos de prestar mucha atención porque, en otras palabras, corre, no corre riesgo, no sería la palabra que corre riesgo. La única forma que correría riesgo es de que usted realmente no esté trabajando, ¿sí? Sino que cobra especial relevancia porque es donde nosotros podemos plasmar que realmente estamos aportando algo hacia la empresa, ¿sí? Y que también corroborar o ratificar que nosotros somos la persona correcta, la persona idónea que la empresa contrató, ¿sí? ¿Dudas, preguntas con este tipo de auditorías? No, muy bien. ¿Sí? Entonces, muchos desprecian este tipo de auditorías y me ha tocado ver muchos compañeros que les ha tocado decir adiós con este tipo de auditoría. ¿Por qué? Porque este tipo de auditoría es como a un departamento que se llama aseguramiento de la calidad. Bueno, este departamento, ¿qué es lo que hace? Precisamente asegurar la calidad. Que la calidad del servicio que estás prestando es el adecuado para evitar caer en incumplimientos. Es una forma de prevenirse, de anticipar para que no vayan a incurrir en un incumplimiento, ya sea por parte de las dependencias gubernamentales o de las dependencias particulares externas, ¿sí? Entonces, si no hay dudas, brincamos al siguiente tipo de auditorías. Ahorita nada más se las voy diciendo por encimita. Siguiente tipo de auditorías. Las auditorías externas por parte de particulares. Estas auditorías externas por parte de particulares o por medio de particulares tienen su raíz en una simple situación. El cliente, como requerimiento, principalmente se va a venir por parte de los clientes. Aclaro antes de. Rara vez va a venir por parte de un proveedor, ¿sí? Aunque sí existen este tipo de auditorías por parte de los proveedores. ¿Para qué? En la parte de los proveedores, la voy a abordar porque es más corta. Primeramente, los proveedores, ¿cuál es la finalidad? Saber si continúan con una relación de seguir proveyendo materia prima o bien desisten de de ser proveedores como tal, de ser quienes suministran las materias primas. Por parte de proveedores, ¿en dónde me ha tocado? En la parte de producción o en el ramo de la construcción, por parte del área de construcción, de que un proveedor determina ya no seguir prestando sus servicios y principalmente, en mi experiencia me ha tocado, que son porque la empresa no está cumpliendo con los acuerdos establecidos, sobre todo los acuerdos de pago, ¿sí? Y a usted le puede tocar que su empresa, no sé, se tarde mucho en pagar o entre dentro de las categorías de clientes morosos y pues obviamente los proveedores le van a cerrar la puerta. Y sí me ha tocado empresas que tienen dados de alta 5, 6, 7, 8, 10 proveedores para un solo producto. ¿Ustedes por qué creen que haya, no sé, 10 proveedores para un solo producto? ¿Sí? ¿Alguien que quiera participar? ¿Por qué creen ustedes que Porque haya 10 proveedores para un solo producto?
Porque al quitar a un proveedor malo no dejas de producir, sigues produciendo. Ok, pero en este caso la auditoría es del proveedor hacia ti, Ah, caray, no me ha porque tocado. no les ha tocado. Ok, bueno, les voy a decir, he visto empresas de que tienen 10 proveedores para un solo producto. ¿Por qué? Porque le piden fiado a uno, se los entrega y luego ya no le vuelven a pedir, le piden al otro, fiado también, y luego le piden al otro, y luego le piden al otro, ¿sí? Y así hasta donde se van dejando y van acumulando una deuda pues bastante amplia. O bien le pagan al primero, pero el acuerdo es no sé, a 30 días, ¿no? Como generalmente se pagan las empresas. Y no, resulta que ya le pagan hasta los 60, 90 días. Entonces, pues el proveedor ya no le conviene, ya no es negocio para el proveedor. Entonces, el proveedor le dice este tipo de auditorías, ¿sí? Y por lo general va a ir más enfocada hacia tú como de Departamento de Seguridad e Higiene, hablando propiamente, tienes algún otro proveedor o bien otro producto con similares características más económico y que le estés consumiendo a la otra parte en lugar de a él. Si así lo determina, pues lo que va a hacer este proveedor pues es pues, nada más apartarse de suministrarlo, o bien el suministro te lo va a hacer condicionado. ¿Qué quiere decir esto? Que no te suministra materia prima sin pago previo. ¿Sí? Y al no tener eso, al no tener el pago previo, pues prácticamente estás perdido, ¿no? Como empresa tienes que a fuerzas pagar para obtener el producto. O bien programan algo que se llama pago contra entrega. Es decir, si yo al momento de llevártelo a tu empresa no me has pagado, pues yo me regreso con mi mercancía. Sí, que ya no entraría en cuestiones en nosotros porque son temas que se ven de pago. Sin embargo, si en su empresa ustedes como coordinador está hasta arriba, ahí sí ya le va a tocar ver o gestionar esta parte de tema de pagos. Ahora bien, el otro tipo de auditoría que sí es más común por parte de los clientes. Los clientes, dependiendo del tamaño de los clientes, sobre todo aquellos que tienen sistemas de gestión integrados, como por ejemplo que manejen la ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, que la manejen de forma integrada las tres al mismo tiempo, ¿sí? O bien que manejen aunque sea una, pero que esté bien implementada, ¿sí? Estos mismos sistemas de gestión solicitan o demandan a la empresa a que tenga que realizar una evaluación constante de sus proveedores, que quiere decir que a usted lo van a evaluar, ¿sí? Entonces, ¿en qué van enfocadas este tipo de auditorías? ¿Sí? Primero, número uno, este tipo de auditorías son condicionantes porque al firmar un convenio o un acuerdo entre ambas empresas, yo por un lado como proveedor y en los otros del otro lado como cliente, ¿sí? Al momento de que tu empresa firme ese convenio, ¿sí? Vienen diferentes tipos de cláusulas. Y una de las cláusulas o la cláusula que nos compete a nosotros es la cláusula de seguridad e higiene, en el cual en la compra de producto, es decir, lo que lo que nuestro cliente está diciendo es que te voy a comprar producto único. Por ejemplo, les comentaba, si usted es una empresa que no se le suministra ropa, ¿no? O les vende ropa de cualquier tipo, pues obviamente lo va a tener almacenado durante cierto tiempo o va a tener almacenes de materia prima, ¿sí? Me ha tocado auditorías donde la parte de protección contra incendios de parte de los clientes pues viene bastante robusta,
en el cual se aseguran desde que su sistema contra incendios funcione correctamente, que tenga todos los medios suficientes, hasta que las instalaciones, como por ejemplo las instalaciones eléctricas, pues realmente cumplan con sus programas de mantenimiento. Inclusive vienen ellos y realizan termografías, desde mediciones de distribución de la mercancía, etcétera, ¿vale? Entonces, esa parte sí es muy, muy importante. ¿Cuál es la ventaja, se podría decir? Que todo proveedor, que todo cliente le suministra a su proveedor los puntos o el checklist de lo que le va a auditar. Eso ya nos da una ventaja a nosotros. ¿Por qué? Porque ya nos está diciendo directamente qué es lo que nos va a auditar y cuál es el estándar con el cual se va a manejar. ¿Sí? Entonces va a ser algo relativamente sencillo de dar seguimiento, pero si en su empresa no se ponen las pilas en cuanto a lo que se requiere, pueden llegar a tener sanciones por parte del cliente o bien inclusive perder el contrato que han realizado con el cliente. ¿Sí? Y es ahí donde entra lo que hablábamos ahorita. Todo lo deben de dejar ustedes por escrito, porque si no lo dejan por escrito, como dice una jefa por ahí, todo lo que no está por escrito es chisme. ¿Sí? Todo lo que es chisme, pues no sirve. ¿Sí? Pues a mí no me vengan con chismes, díganme exactamente con hechos o dónde está plasmado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si en algún punto de la auditoría no estamos cumpliendo o bien se requiere una infraestructura adicional o lo que se requiera, nosotros lo tenemos que hacer saber al dueño o a nuestro superior inmediato por qué no se está cumpliendo con ese punto y qué es lo que se requiere. Muchas empresas inclusive prestan mayor atención a este tipo de auditorías, porque aquí sí les impacta económicamente. Imagínense perder contratos de millones de pesos. ¿Por qué? Porque no se completó, o no se llevó a cabo una verificación, una validación correcta o adecuada de cumplimiento de seguridad, higiene y medio ambiente. ¿Vale? Entonces, ¿queda claro cuáles son este tipo de auditorías y cuál es la importancia o la relevancia? Les comentaba, lo más crítico, duro que me ha tocado es un proveedor que tenía un sistema y se podría decir enlazado o un sistema digital, y la empresa o el cliente tenía que o tiene que alimentar de manera mensual, ese sistema de seguridad e higiene. Entonces, esa auditoría pues es la que se me ha hecho a mí un poquito más compleja, porque imagínense, es como si realmente te estuviera auditando mes con mes. Entonces, sí, ese tipo de clientes pues sí son un poquito más específicos, pero pues al final del día no estamos hablando de que están cobrando $1 o $2. Estamos hablando de varios millones que se tienen por contrato. ¿Sí? Y que el incumplimiento de algunas cláusulas o de parte de las cláusulas pues genera o puede derivar en sanciones económicas para la empresa, es decir, para el proveedor. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? De hecho, ampliando un poquito tu visión, en los contratos o en alguna parte del contrato viene el enfoque a seguridad de los clientes hacia los proveedores, que principalmente lleva el enfoque a la 047 del artículo 154 y no sé qué tantos, donde dice claramente que la empresa queda libre de tomar las medidas disciplinarias correspondientes o incluso rescindir un contrato sin ninguna responsabilidad.
Entonces esa Es parte correcto. la firma la parte legal. Es correcto. Es correcto. Y esa parte exactamente la lleva la parte legal de tu empresa y de la empresa de tu cliente. ¿Por qué? Porque al final del día hay algo en los sistemas ISO, o por ejemplo, hablando de la ISO 31000, que habla acerca de los riesgos, hay algo que se le llama continuidad del negocio. No sé si lo habían escuchado hablar de ese término, de la continuidad del negocio. Bueno, De hecho, sí, es el que te pide cualquier plan de reacción para cualquiera de las situaciones que se pudieran presentar, como falta de material, falta de electricidad, falta de todo. Para todo debe de haber un plan de reacción. exactamente. Entonces, las empresas realmente, o el cliente, lo que realmente te está evaluando es que tú puedas cumplir con la demanda que él te está haciendo, ¿sí? Por ejemplo, si yo firmo un contrato, no sé, por 1,000,000 de prendas, ¿no? De vestir, la empresa o el cliente se debe asegurar, según los sistemas de gestión de la calidad de ISO, se debe asegurar que tú como proveedor puedas cumplir con esa demanda. De lo contrario, lo que tendría que hacer el cliente, pues es una de dos: apoyar, es decir, proporcionar los medios de infraestructura y demás que se requieran, que mira, rara vez lo he visto. Sí hay empresas que sí lo hacen, es decir, yo como cliente voy a invertir en tu empresa, pero no todo el tiempo es así, no todo el tiempo es color de rosa. Sí he visto, repito, sí he visto empresas que lo hacen, pero el común denominador es de que no lo hagan. Es decir, de que digan, no, pues es tu responsabilidad, yo te estoy comprando, pero si tú no cumples, pues también yo puedo rescindir tu contrato, ¿sí? Y lo que hacen es, o lo que demanda, pues asegurarse que tú vas a cumplir, nada más, que no por un tema de seguridad o por un tema de medio ambiente, que son los más críticos, te cierren tu planta, o bien pierdas tiempo en reabrir, reanudar actividades, y mientras tanto, pues, tu cliente, a su vez, pues también está perdiendo clientes, también está perdiendo producción, también está perdiendo dinero. ¿Bien? Entonces, básicamente es eso, ¿no? No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario, pero ahora sí las auditorías por parte de dependencias gubernamentales, que en este caso, para seguridad de higiene, la dependencia que nos pudiera venir a auditar, pues es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mejor conocida como la STPS. Y la STPS a su vez pues establece protocolos de inspección. ¿Sale? ¿Cuál es el proceso de ese protocolo de inspección a tu centro de trabajo? Bueno, en primer lugar, sí, que es un protocolo de inspección. Nos dice la definición que es un acto de la autoridad del trabajo competente, en este caso la STPS, mediante el cual realiza la vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral. Es decir, que te va a inspeccionar qué es lo que está establecido desde la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley del Seguro Social y las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Va a vigilar eso precisamente, que se esté dando cumplimiento a los mismos. Y dice que realiza un desahogo, y ese desahogo va a ser de manera presencial en el centro de trabajo, es decir, que te van a ir a visitar. ¿Quién te va a ir a visitar? Bueno, un servidor público que esté, punto número 1, facultado, es decir, que esté capacitado, que tenga las competencias necesarias. Y punto número 2, que esté autorizado para realizar esta evaluación. ¿Qué sigue? El reglamento general de inspección en el trabajo y aplicación de sanciones estipula o establece lo siguiente, o cuál es su finalidad. Bueno, primeramente, pues armonizar las disposiciones que se tienen establecidas
dar certeza jurídica a los particulares para la aplicación del reglamento, generar más fuentes de empleo formal, empresas más productivas, competitivas y sobre todo seguras. ¿Por qué dice como primer punto empleo formal? Lamentablemente, pues hay empresas que tienen contratada a mucha gente, pero realmente no la tienen dada de alta de manera formal, ¿sí? O bien hay particulares que realizan o establecen sus pequeñas o microempresas, pero no lo establecen de manera adecuada conforme marca la ley, es decir, se vuelve nada más como un changarrito de patio, ¿no? Entonces, para que no pase eso, este reglamento general de inspecciones en el trabajo y aplicaciones de sanciones, pues, está orientado a eso, ¿no? También que las empresas, pues, sean más productivas, obviamente, al tener al ser más seguras, pues van a ser más productivas y van a ser más competitivas, porque ya lo hablamos ahorita, por parte de los clientes de las empresas, muchos solicitan esta parte de que todas las empresas o la empresa al menos con la que tiene relación pues cumpla la normativa de su país. Entró en vigor el 17 de septiembre del 2014 y está compuesto, es una como compaginación prácticamente de la Ley Federal del Trabajo. Ahora sí, ¿qué establece? Primeramente, notificaciones mediante medios electrónicos, obligaciones para los inspectores a que estén obligados, programas de inspección, retroalimentación entre patrones y trabajadores, solicitud a los patrones para la determinación de competencia administrativa, asesoría y asistencia, patrones subsanen o está orientado para que los patrones subsanen alguna irregularidad detectada al momento de la visita, fija plazos y prórrogas para corregir las deficiencias e incumplimientos, que eso es lo que vamos a ver ahorita también. También los plazos mínimos y máximos para poder cumplir las medidas ordenadas por la Inspección del Trabajo. Los procedimientos para la restricción de accesos o limitaciones de operación. Que los patrones informen que se ha cumplido con las medidas que derivaron de la restricción de acceso o limitación de operaciones, ¿sí? Como tal, las sanciones pues pueden ir desde una multa económica hasta la clausura o restricción total del uso de tus instalaciones de forma parcial o de forma total. También favorece el que los particulares ejerzan su derecho a defenderse, es decir, que no nada más van a ir y te van a cerrar la empresa de manera autoritaria, sino que tú como empresa, como empresario, pues vas a poder apelar y poder comprobar que realmente estás cumpliendo en materia de seguridad e higiene. El artículo 123 constitucional, apartado A, fracción 31, y los artículos 527 de la Ley Federal del Trabajo, establece cuáles son las industrias o empresas o ramas industriales de servicios que están sujetas o pueden estar sujetas a ser inspeccionado, y estas son las categorías prácticamente. No vamos a leer todas, ¿por qué? Porque pues ya están plasmadas, también les hice llegar esta presentación, ¿sale? Y aquí podemos ver prácticamente o englobadas de forma general cuáles son las ramas industriales de servicio y las empresas. Sí, ahora sí, ¿cómo es el proceso de inspección? Ya en este caso hablando de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Punto número 1, la autoridad programa una visita de inspección. A esta visita programada se le va a llamar ordinaria, ¿sí? De acuerdo a la actividad empresarial y la rama industrial a través de un sistema aleatorio y extraordinario de manera directa. Es decir, que en teoría pues no es que ya sepan en la fecha y el momento en que se va a calendarizar tu inspección, sino que a través de un sistema aleatorio, ¿sí?, se programa la inspección ordinaria hacia tu empresa. También el inspector federal del trabajo, para practicar las inspecciones ordinarias,
deberá entregar un citatorio al centro de trabajo por lo menos 24 horas antes de que vaya a realizarte la inspección ordinaria. ¿Qué quiere decir? Que este servidor va a ir a tu centro de trabajo y te va a llevar un aviso, ¿sí?, de inspección. Recomendación: cuando les lleguen estos avisos de inspección, atiéndanlos, por favor, ¿sí? De todos modos, si no los atiendes, te van a caer, van a llegar, ¿sí? Entonces, por favor, para que estén bien atentos, si una autoridad llega a su establecimiento, recomendación: recíbanla y recíbanla de la mejor forma posible. Si no se muestren hostiles para con las autoridades. Al final del día solo es una persona que está cumpliendo con un trabajo y por eso le pagan. Punto número 2, si nosotros nos liamos con esta parte o con esta otra parte, pues imagínense cómo nos irá a auditar, ¿no? Entonces, el parte del buen ser y del buen saber, pues yo les recomendaría que se la llevaran de la mejor forma posible con las autoridades. Dentro de estas inspecciones también hay otras inspecciones que se llaman inspecciones extraordinarias, ¿sí? Estas inspecciones extraordinarias se pueden llevar sin un citatorio previo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este tipo de inspecciones no te van a avisar cuándo van a ir. Simplemente van a llegar y te van a decir que traen alcance de realizar una inspección al momento, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta inspección? Como lo dice aquí en la plantilla, es detectar situaciones que prevalezcan en el centro de trabajo. Por lo general, este tipo de inspecciones extraordinarias van a venir por dos situaciones. ¿Cuáles son esas dos situaciones? La primera es porque ha ocurrido un accidente grave o fatal y el Seguro Social dio aviso o tú mismo diste aviso de este hecho que acaba de ocurrir. Punto número 2, por el cual puede suscitarse una inspección extraordinaria. La primera y la más importante es porque alguno de los trabajadores demandó como tal a la empresa, o bien alguno de los trabajadores reportó una condición insegura que prevalece en el área de trabajo. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario. Nada más un comentario. Sí es muy importante recibir el documento en el momento, pero también nada más asegurarnos nosotros de que la persona va identificada. Ella se debe de identificar ampliamente con su credencial y su chalequito de que él es de la Secretaría del Trabajo. Ok, muy bien. De hecho, es uno de los puntos que vamos a ver, pero sí, al momento de recibir la notificación, lo que comenta el compañero es muy cierto. ¿Cómo se llama? El servidor público, porque al final es un servidor público, debe de identificarse a cabalidad, es decir, cumplir con todos los requisitos de un servidor público. ¿Qué quiere decir? Que presenta su carta, su credencial, que lo avala como inspector, como servidor público, ¿sí? Y a través de ello, pues saber que no es algún intruso, ¿no? O es alguien que quiere ingresar únicamente a nuestras plantas, ¿sí? Entonces, sí es muy importante esa parte. Comprobemos, compañeros, de que la persona que estamos enviando, que estamos recibiendo, ¿sí?, que estamos enviando, que estamos recibiendo, no sea, o sí sea más bien un inspector federal del trabajo. ¿Sí? Gracias, compañero. Tercer punto. El inspector federal del trabajo se presenta en el día y hora señalados en la orden.
inspección. Sí, es decir, que después en ese aviso viene establecido qué día y a qué horas van a llegar. Por ejemplo, ¿sí? Ellos trabajan a más de lunes a viernes. Si te traen un aviso de inspección, lo más seguro es que sea el día lunes la inspección. Si te lo traen el día jueves, pues sí hay probabilidades altas de que sea el día viernes. Ya si te lo traen el lunes, pues sí o sí va a ser dentro de esa semana. ¿Sí? ¿Qué más? En la orden de inspección, entregándole al patrón o representante legal la orden escrita y firmada por la autoridad competente, así como una guía de los principales derechos y obligaciones. Ojo, en esta orden de inspección deben de comprobar que los datos sean los de su centro de trabajo. Sí, es lo primeritito que usted va a hacer al tener la orden de inspección en sus manos. Sí, que tanto la razón social como el RFC, como la dirección, correspondan a su centro de trabajo o correspondan al área que van a auditar. ¿Por qué les digo del área que van a auditar? Porque hay empresas que tienen múltiples razones sociales o bien tienen razones sociales por área. Me ha tocado que hay empresas que tienen una razón social para el área administrativa 100%, hay otras empresas que tienen razones sociales diferidas, una para el área administrativa, otra para el área operativa, otra para el área de servicios, etcétera. Entonces ustedes tienen que verificar y validar la razón social. También algo que ocurre muy a menudo, ¿sí? Y esto sí me ha tocado varias veces, que viene mal escrito el nombre de la empresa, de la razón social, viene mal escrito el RFC, o también viene mal escrito en la dirección, o bien trae otra dirección totalmente diferente. ¿Qué es lo que se debe de hacer en estos casos? ¿Sí? Cuando trae alguno de estos errores que sabemos que bien los pudo haber cometido el mismo inspector, ¿sí? Desde que nosotros, si no nos queremos liar, desde que nos traen el aviso, ahí debemos de comprobar los datos, ¿sí? Y si no nos dimos cuenta, no nos percatamos nosotros también, ¿sí? Al momento de recibir y comprobar que los datos son erróneos, de manera lo más amable posible, se le debe de solicitar o pedir ¿cómo se llama? Al inspector que realice los cambios correspondientes, ¿sí? Porque de tal manera, pues no se puede proceder con la inspección o con la auditoría, ¿sí? Pero eso sí, ahí sí va a entrar mucho de la capacidad de diálogo y análisis que nosotros tengamos, porque debe ser así como dicen por ahí con pincitas, ¿no? Porque también no sabemos cómo vaya a reaccionar la persona. Hay personas que son sumamente profesionales, el que te dicen, no, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, está mal el esto, volvemos más adelante y ya. Hay personas que, y luego vuelven y te hacen la auditoría tranquilamente y bien. Pero hay inspectores que me ha tocado que inclusive toman represalias, ¿no? Porque no salió bien y lo hicieron dar doble vuelta y pues ahora ya va enojado y dice, no, pues a estas horas sí lo voy a auditar con lupa, ¿sí? Y pues ahí es donde pueden surgir algunas controversias o bien pueden surgir algunos imprevistos o algo que no tengamos contemplado. Luego, siguiente punto, el inspector federal de trabajo, antes de iniciar la visita de inspección, exhibe su credencial vigente y debe de señalar el alcance de la visita. Ojo aquí, porque si vienen directamente a un departamento, entonces nosotros nada más lo debemos de canalizar a ese departamento. Por ejemplo, pueden venir a recursos humanos, ¿sí? Pueden venir al área de capacitación nada más,
o pueden venir por un emplazamiento que nosotros tengamos, ¿sí? No todas las visitas quiere decir que nos van a auditar todo. Puede que nada más venga por un punto en específico. Entonces el servidor debe de señalar cuál es el alcance de la visita. El 5, durante la inspección, el inspector federal del trabajo realiza entrevistas a los trabajadores y al patrón o a sus representantes, que en este caso, pues al que les tocaría atender la auditoría de la STPS en materia de seguridad y salud, pues sería a usted. Cuando la STPS te visita o visita la empresa con motivo de comprobar ya sea capacitación o venir directamente con el área de capacitación o venir con el área de recursos humanos para comprobar que realmente la persona, las personas se les está pagando conforme es y no se está saltando ninguna ley, ¿sí? Pues únicamente nosotros vamos a canalizar a esos departamentos y ellos van a fungir como representantes del patrón. Luego, ¿qué es lo que va a hacer? El inspector federal del trabajo, una vez concluida su visita de inspección, levanta un acta con la intervención del patrón o sus representantes, así como la de los trabajadores y 2 testigos de asistencia, los cuales les dará el uso de la palabra. ¿A quiénes se recomienda que incluyamos aquí? Aquí yo les recomendaría que ustedes incluyeran a los integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene, ¿sí? Los que están por parte de los trabajadores, ¿sí? Para que den fe de esa acta que se está levantando y asimismo puedan tener el uso de la palabra ante la autoridad. Después, pues, el inspector invita a firmar el acta. Ojo aquí, ojo, compañeros, compañeras, siempre revisen punto por punto lo que van a firmar. Me tocó auxiliar a una empresa, híjole, cómo batallamos, ¿por qué? Porque el inspector, para empezar, pues sí, venía con bastantes años, les levantó un montón de puntos y les levantó puntos sobre todo en cosas que ni siquiera le aplicaban a la empresa. Como tal, no, por ejemplo, no tenía espacios confinados y le puso mal todos los espacios confinados la norma 33. Entonces, ese tipo de inspecciones, pues, de contestaciones, pues son bastante pesadas. ¿Por qué? Porque ahora, como firmaron algo sin siquiera leerlo, pues ahora a ti como empresa te toca comprobar que realmente no se cuenta ni con espacios confinados, o en el caso de o en este ejemplo que les estoy poniendo, o bien, no me acuerdo qué otras cosas le marcó que le aplicaban cuando realmente ni siquiera las tenía, ¿sí? Entonces, como tal, necesitamos prestar nosotros como coordinadores mucha atención, leer cada punto que nos están levantando mal o en contra, para saber si aceptamos o no aceptamos la responsabilidad. ¿Vale? Si está mal, pues le tenemos que solicitar al inspector que cambie esta parte. ¿Por qué? Porque si no, al final del día, los afectados vamos a ser nosotros, ¿sí? Como empresa. A nosotros nos van, no, nos pueden llegar a sancionar. A ver si hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario. Sí, algo importante, si es una general, una inspección, pues de hecho a mí me tocó un viernes, llegaron el jueves, el viernes, y pues la gente está pensando en irse pues ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Pues de hecho ahí no dejé que se moviera la gente de compras, la gente de capacitación, el responsable de mantenimiento, pues cada uno de los responsables del área. Entonces, yo creo que es importante mantener a las personas que pudieran ayudarte con la información con la Secretaría del Trabajo. Es correcto. De hecho, por ejemplo, ahorita que lo mencionaste, el área de mantenimiento aporta muchísimos datos al momento de una auditoría. Porque, por ejemplo, los programas de mantenimiento, ¿quiénes los llevan?
ellos. Tú puedes llevar uno interno y ver si se están realizando, nada más de manera general, pero los que lo llevan de manera puntual son ellos. Y así con otros muchos datos que tienen las demás áreas. Y como dices tú, ya es viernes, el cuerpo lo sabe, y pues ya le comen las ansias por irse, ¿no? Y la auditoría lo más tarde que se va a ir, pues son hasta las 5 de la tarde. 5 o 6 de la tarde, inclusive me tocó una auditoría que se fueron hasta las 6 de la tarde. Y me tocó así un viernes, pero todavía volvieron el lunes a seguir la segunda parte. Y entonces, sí hay que tomar en cuenta eso que comenta el compañero. Las áreas de las cuales se va a nutrir información siempre deben de permanecer. También pasa con los representantes de la Comisión de Seguridad y Higiene. Comienzan la auditoría, pero ya al momento de terminarla, pues ya salen ellos 2 horas o 3 horas antes de que se termine la auditoría y pues ahí están impacientes, ¿no? De que ya se quieren ir porque ya salieron y esto y el otro. Otro departamento que también está muy involucrado en recursos humanos, tiene que estar muy involucrado en recursos humanos y tiene que permanecer ahí hasta que se finalice la auditoría prácticamente. Y también el área de capacitación, si se tiene el área de capacitación, porque prácticamente en todas las normas va a tener que estar solventando las capacitaciones. Punto número 8, dice, en caso de violaciones, ¿qué es una violación? Bueno, es una falta al estatuto o alineamiento establecido. Entonces, la autoridad laboral emitirá un emplazamiento técnico o documental con plazos para su cumplimiento. ¿Sí? ¿Sí se oye? Sí. En caso de no acreditar el cumplimiento de la normatividad laboral en los plazos otorgados, la autoridad del trabajo inicia algo que se llama procedimiento administrativo sancionador. Que era desde las 10:30. Pues Pues ya no, sí, compañera. prácticamente no dormí. Ahí alguien tiene abierto su micrófono, si me apoya, por favor. Ok. Inicia el procedimiento administrativo sancionador y en caso de no tener cumplimiento se ordenará su archivo como un asunto totalmente concluido. ¿Vale? El patrón podrá consultar el estatus de su procedimiento a través del sistema de apoyo al proceso inspectivo. Ok, hasta aquí se termina el punto de cómo se realiza la inspección y vamos a hacer un resumen. ¿Sí? En resumen, ¿qué es lo que pasa? Primeramente te visita el inspector en tu centro de trabajo para presentarte el acta de inspección. Dar contestación al acta de inspección si es que hubo violaciones, se te va a otorgar 5 días hábiles. Por ejemplo, si la inspección fue el viernes, comienza a contar a partir del lunes y tienes hasta el próximo viernes para solventar las desviaciones o violaciones que se te atribuyeron. De ahí pasa al departamento de análisis y admisión de pruebas, que es el departamento de inspección, y ahí es donde ellos determinan si las pruebas que tú aportaste son base suficiente para eliminar, ¿sí?, la desviación o quitar la violación como tal. Si no, vas a esperar el acuerdo de cierre o emplazamiento técnico de medidas, es decir, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento que vimos ahorita de inspecciones, pues te van a otorgar 30 o 60 días para el cumplimiento, ¿sí? Y a eso se le llama emplazamiento técnicos de medidas. De ahí, ¿qué es lo que vas a hacer tú como patrón o como representante del patrón? Bueno, cumplir esas medidas en los emplazamientos establecidos o en los tiempos establecidos para que puedas subsanar esa visita o al momento de la visita de la autoridad, ¿vale? Visita de comprobación de medidas. ¿Qué quiere decir? Esas que no pudiste cerrar en los 5 días y que te las llevaste a emplazamiento, ese es el motivo, el alcance de esa visita, y únicamente te va a pedir y te va a solicitar los puntos que no hayas logrado cerrar.
ojo con lo que comento. Si nada más te están pidiendo una cosa, tú nada más le debes de presentar, es eso. No te puedes, no te enganches a presentarles más cosas si no te las están pidiendo. Una auditoría o el éxito de una auditoría es eso nada más. Presentarle única y exclusivamente lo que te piden, nada más. No tienes que ahondar, no tienes que profundizar, no tienes que hablar, nada. Sí, a veces por querer hacer más o por querer hablar o por querer justificarnos terminamos regándolo. Si derivado de la visita todavía no cumples o no cierras algunos puntos o un punto, los puntos que sean o todos, hasta en ese momento inicia algo que se llama procedimiento administrativo sancionador. ¿Sí? Después, una vez iniciado ese procedimiento, todavía tienes chance de emplazarlo por 15 días más a través de tu área jurídica. ¿Sí? Y esto, o aquí va a comparecer el representante del patrón con documentos certificados y aprobar su capacidad económica. ¿Por qué? Porque si tú no cumples dentro de estos 15 días, ¿sí? Ahora sí ya viene la sanción por parte de la dependencia, en este caso por parte de la STPS. Y es hasta que tú ya en esos 15 días te dijiste simplemente, no puedo cumplir. Ahora sí, comparece el representante del patrón o el representante legal con documentos certificados y probar la capacidad económica de la empresa para que en torno a ello pues se determine la multa que se le va a aplicar. Y esto procede con todas las normas de la STPS. No sé si hasta que hay alguna duda, pregunta, comentario. No, ninguna. Es importante nada más lo que mencionas de sí tener una buena disposición y básicamente cuando terminas que te llenan tu formatito, pero pues antes de la soleada le invitas una coca si toma coca. Sí, de hecho, es una práctica común, se podría decir. Si nosotros nos apegamos directamente y en estricto orden a lo que establece ¿cómo se llama? El lineamiento para los inspectores, pues ellos tienen prohibido aceptar cualquier invitación o cualquier regalo por parte de la empresa, ¿no? Porque se podría tomar como ¿cómo le podríamos llamar? Como favoritismo, como que se puede decantar al momento de realizar la auditoría. Sin embargo, como dice por ahí otro viejo refrán, lo cortés no quita lo valiente, ¿sí? Entonces siempre es importante tratar a la autoridad con el debido respeto, con la debida cortesía, y si está dentro de nuestro alcance, dentro de nuestras manos, poder invitarle algo que pueda estar consumiendo, no sé, durante la auditoría, como por ejemplo un refresco, un café, unas galletas. Yo sí se lo recomendaría porque también eso hace más ameno y hace menos pesado el proceso. Recuerden, lo vas a tener ahí todo el día prácticamente solicitándote documentos y es algo bastante tedioso, bastante pesado. ¿Sí? Y pues al final del día no pelearse con la autoridad, sino nada más aclararle de manera respetuosa, siempre dirigirse de manera respetuosa, siempre aclararle de manera respetuosa. ¿Sí? Siempre ir a través del conflicto o de lo que se está suscitando y no ir contra la persona, ¿no? Eso también es algo que puede resultar muy beneficioso al momento de una auditoría. Entonces, hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario, ya estamos finalizando prácticamente con este curso, ¿sí? Ya es prácticamente hasta aquí tiene el alcance. No sé si alguien tiene alguna duda, algo particular que quiera externar. Adelante, los escucho. Pues de mi parte no mucho nada más. Sí es interesante la información que se maneja, que es mucho más amplia que
lo que vimos aquí, pero sí es la parte medular de lo que debemos de llevar. Es correcto, sí, pues esto tenemos bastante tela de dónde cortar. Sin embargo, pues está diseñado para eso, para atacar partes esenciales de que no, cosas que nosotros como coordinadores pues no Importante podemos de lo obviar. que me llevo, pues básicamente es la parte medular que se maneja en este tema, en esta temática. Es lo que debemos de llevar siempre. Excelente, muchas gracias, José. Ok, bueno, pues si no hay nadie más, pues me resta únicamente agradecerles su tiempo, sobre todo la confianza que han tenido hacia Du Group. Les recuerdo mi nombre, es Dieter Emanuel Salas Ceballos, por ahí voy a poner en pantalla los datos, si gustan escribirme,